Buenas noches, gracias por la invitación. No, por favor, al contrario, gracias a vos, porque a ver, nosotros estamos en los albores de una discusión que esperemos se corte rápido y no funcione, pero Venezuela tiene una ley así desde hace tiempo y ha sido ejecutada, ¿verdad? Sí, efectivamente, se aprobó una ley. Hay que decir que en el caso venezolano lo aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Sí. Y esa Asamblea Nacional Constituyente no tiene entre sus facultades hacer leyes. Entonces, esa ley es una ley que en el caso venezolano tiene varias características. Una definición amplia, vaga e imprecisa de lo que se entiende expresiones de odio, delitos de odio, y unas penas durísimas, ¿no? Y como tú decías, se castiga muchísimo más la expresión de odio que un delito de odio, como un homicidio, por ejemplo, ¿no? Es decir, tiene penas de hasta 20 años. En el caso, por supuesto, esto es una ley que es inconstitucional, está en contra de los tratados internacionales de derechos humanos y básicamente se ha utilizado para perseguir o acallar las voces críticas, que en una sociedad democrática son absolutamente legítimas, ¿no? Es decir, criticar, cuestionar a quienes están en el ejercicio del poder es algo consustancial con la vida democrática. Carlos, vamos a casos y ejemplos prácticos. ¿Se han condenado o juzgado o procesado a periodistas por criticar y lo han acusado de decir está sembrando el odio? Se han abierto ya, y especialmente en los últimos 3 años, se han abierto procesos judiciales utilizando esta ley. Y se ha utilizado especialmente también a periodistas. Hay algunos casos de periodistas en algunas regiones del país donde se les ha aplicado, pero sobre todo se ha utilizado contra personas que han expresado críticas en redes de comunicación interpersonal como WhatsApp o redes sociales. Y básicamente son personas que cuestionaban al gobierno, ¿no? Es decir, gente que hacía críticas, sean cosas muy puntuales, como un líder sindical que cuestionaba los bajos salarios en un grupo de WhatsApp, o una persona que cuestionaba al fiscal general y por lo tanto por eso le hicieron una averiguación penal. Si bien no tienen sentencia judicial firme, sí se han aplicado y algunas de estas personas han sido detenidas y están sometidas a ese proceso judicial. Claro, ahora el punto es saber qué es el odio, qué es sembrar el odio para el gobierno. O sea, criticar. Criticar, decir que, como decías, los salarios están bajos, no sé, el dólar está recontra alto, la inflación es mucha. ¿Qué sería sembrar el odio para el gobierno venezolano? Bueno, hasta ahora los casos que hemos tenido se asocian más a críticas a la gestión gubernamental, ¿no? Incluso los estándares en relación a esto en el derecho internacional son muy estrictos. Es decir, nadie debe ser privado de libertad por delitos de odio o por delitos de que expresen odio. Más bien, lo que tiene que perseguirse es si una persona puede utilizar los medios de comunicación para cometer otros actos violentos de odio. Esos son los que están tipificados claramente en el delito penal. Pero acá se ha utilizado básicamente para castigar la crítica. Ahora, Carlos, la pregunta que nos hacemos de acá, porque en Venezuela, ¿rige la libertad de expresión? ¿Hay medios críticos del gobierno, como de hecho ocurre en la Argentina? Miren, en Venezuela se ha aplicado una política de Estado que tiene como consecuencia la desaparición de buena parte de los periódicos. Por ejemplo, había alrededor de 100 periódicos y ahora no circulan diariamente, sino alrededor de 10 o 12. La televisión y la radio están muy restringidas, muy restringidas por una ley previa, que es la Ley de Responsabilidad Radio y Televisión. Por eso es que los casos ahora de esta ley se concentran en personas de a pie, personas que se expresan a través de redes sociales, personas que se comunican a través de estas vías y se les castiga por cuestionar o criticar de cualquier forma o de alguna forma al gobierno y por eso se les persigue. Entonces, no hay garantías para la libertad de expresión en Venezuela y hay severas restricciones para expresarse libremente. Carlos, finalmente, no sé cuánto conoces de la realidad argentina, pero estimo que algo debes conocer sobre estos temas, particularmente son tus temas también. Acá en Argentina siempre nos debatimos desde hace ya unos años cuán cerca estamos de ir camino hacia lo que tienen ustedes, que es claramente una restricción a la libertad de opinar, no de la prensa, de todo el mundo. Y de acuerdo a lo que vos ves, ¿marchamos? ¿Te sentís aroma que marchamos camino a eso?
Mira, yo creo que hay dos elementos claves a los que hay que prestar atención cuando un gobierno quiere ir a una deriva autoritaria o totalitaria o que de alguna manera está restringiendo las garantías de la institucionalidad democrática. Cuando empieza a cuestionar abiertamente o se empiezan a impulsar iniciativas para restringir el trabajo de los medios de comunicación y cuando empieza a tratar de colonizar el Poder Judicial. Para mí esos son dos indicadores claves a partir de lo que ha sido nuestra experiencia y lo que hemos visto en la región. Cuando un gobierno empieza a criticar a los medios y a los periodistas, hay que levantar todas las alarmas y empezar a preocuparse. Si eso está pasando en Argentina, hay que preocuparse.